Bien, compañeros, compañeras, en honor al tiempo y respeto a los que ya se han conectado, vamos a iniciar esta nueva charla abierta a todos los trabajadores y trabajadoras de la institución, sin importar la condición contractual. Esta charla se enmarca dentro del ciclo de conversatorio o charlas que hemos desarrollado como directorio con el fin de facilitar el tratamiento de temas que son de interés o entendemos de interés para todos los trabajadores y trabajadoras en relación al contexto en el que vivimos y en nuestra calidad de trabajo de trabajadores del Estado. La charla del día de hoy se ha titulado Elementos esenciales de la responsabilidad administrativa en funcionarios públicos. Va a exponer Alejandra Miranda, abogada de Anfine. Denme un segundo. Es asesora jurídica de ANEF, ASOFON, ANFUCHIR, ASUFUMI, AET, ANTRACE y Anfine. Bueno, una frase de Montesquieu, ¿cierto? Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Como para poder inspirar o reflexionar la jornada de hoy día, que es más bien un conversatorio. Como es de costumbre, ¿cierto? Vamos a mencionar las normas de buena convivencia. Como ya todos saben, siempre vamos a solicitar que al unirse a la charla puedan desactivar el micrófono, de manera de que no se acople el audio entre nosotros. La expositora va a realizar la presentación total del contenido y luego vamos a abrir una discusión o charla de preguntas, ¿ya? Para dar puntapié inicial a la jornada en términos oficiales, voy a dar la palabra a Marcelo González, presidente de nuestra asociación, y luego al resto del directorio. Marcelo, tiene la palabra. Marcelo. Tiene la palabra el resto del directorio. Marcela, Claudio. Un saludo a todos los compañeros, que tengamos una buena jornada. Muchas gracias a todos los que están participando. Bien, ahí Marcelo nos comenta que tiene un problema con el micrófono a través del chat. ¿Ahora se escucha? Ahí se escucha. Se escucha. Claro. Bueno, partí por agradecer y saludar a Alejandra, nuestra asesora jurídica, que siempre tiene la buena voluntad de acompañarnos y de iluminarnos con sus conocimientos. A todos y cada uno de nuestros compañeros que hoy, con el mismo compromiso que ya han mostrado hace un tiempo, nos acompañan. La idea es poder hacer un análisis de lo que nos dice el marco normativo en cuanto a nuestros derechos y obligaciones en esta charla, y sobre todo en miras a la coyuntura actual de pandemia que enfrentamos y ya esta figura de trabajo remoto que es un tanto anómala para la mayoría, en condiciones normales para la mayoría. Entonces, la idea es poder aclarar las dudas que aún puedan persistir en cuanto a estos temas. Y bueno, desde ya agradecerles a todos y cada uno su compromiso y su presencia. Bien, gracias Marcelo. Claudio, ¿tiene la palabra? Sí. Buenas tardes, compañeros. Lo primero, agradecer su presencia, también agradecer a Alejandra por su buena disposición y esperamos que esta jornada de trabajo nos permita seguir empoderándonos como trabajadores del Estado, o sea, ir cada vez más avanzando en el conocimiento de aquellos derechos y obligaciones que nos permiten cumplir bien nuestra labor. Eso.
todos, compañeros. Bien, gracias, Claudio. A título personal, mi nombre es Alexis, secretario general de Anfines. Le doy la bienvenida a todos y a todas. Y ya sin más, le doy la palabra a nuestra abogada y expositora, Alejandra Miranda. Alejandra. Gracias, Alexis. Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera pedirte, Alexis, que, porque yo estoy viendo el PPT, me gustaría que nos quedáramos todavía sin pasar por el PPT para poder explicar un concepto con el que quiero cerrar. Eso. Puede ser, ¿no? Sí. A todos y todas quiero hablar con ustedes o conversar con ustedes en esta charla para ver algunos elementos esenciales, y para eso quiero partir con un concepto con el que voy a partir, voy a cerrar, y con el que me gustaría, creo yo, que si quedara clavado para siempre en ustedes, entonces el objetivo de este día estaría completamente cumplido. Aquí quiero referirme al concepto de negligencia, por una parte, y de imprudencia, por otro. Y quiero hacerlo bien explícitamente, bien claro, y todas las preguntas, reflexiones que hayan al respecto, que agradecidas van a ser, porque a mí me parece que es lo central para meterse en este tema. Siempre nos dicen, ¿verdad?, que nosotros somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Evidentemente yo no puedo ser responsable de todo lo que no hago, pero sí tengo que ser responsable de aquello que no hago debiendo hacerlo, o también tengo que ser responsable de aquello que hago no debiendo hacerlo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es como cuando le decimos a los niños, ¿verdad?, que no deben meterse a la cocina y se meten igual, o bien cuando les decimos que tienen que hacer algo y no lo hacen. Desde el punto de vista jurídico, y no solo en responsabilidad administrativa, en responsabilidad legal en general, ya vamos a ver cómo se aterriza la responsabilidad administrativa, pero desde el punto de vista de la responsabilidad legal, un comportamiento es negligente, con N, negligente. Un comportamiento es negligente cuando se deja de hacer algo que se debe hacer. Yo soy negligente cuando no cumplo mi jornada, cuando no hago mis informes, cuando no hago una demanda. Es decir, dejo de hacer todo aquello que debo hacer. Y por tanto, la negligencia está constituida por omisiones, es decir, dejar de hacer lo que yo debo. ¿De acuerdo? La imprudencia, en cambio, es el comportamiento contrario, esto es, hacer aquello que yo no debo hacer. El no deber hacerlo puede deberse a distintas cosas, por ejemplo, porque no está dentro de mis competencias, que es lo esencial, porque no está dentro de mis conocimientos, porque no está dentro de mi cargo, etcétera. Entonces, haciendo la misma analogía, entonces decimos que alguien es negligente cuando no hace lo que debe hacer y es imprudente cuando hace aquello que no debe hacer. En el ejemplo de los niños que yo les planteaba hace un rato, ¿verdad? El niño que no va a comprar el pan cuando le pedimos que lo hiciera y se comprometió a hacerlo, es negligente. El niño que se mete a la cocina sabiendo que no debía hacerlo es imprudente. Y esa distinción va a cruzar toda la responsabilidad legal, pero muy especialmente la responsabilidad administrativa. Por eso es que, desde mi humilde opinión, y tal como lo voy a expresar luego, y ojalá podamos reflexionar acerca de esto, me parece que comprender esta diferencia entre la negligencia y la imprudencia es clave para poder defenderse, y es clave para comprender, en definitiva, cuál es la naturaleza de los derechos y los deberes que tenemos. Entonces, hecha esa primera reflexión, ahora sí pasamos a las diapositivas. Te agradecería, Alexis, para decirles a grandes rasgos que los derechos y deberes están contenidos en el Estatuto Administrativo, están muy regulados, digamos. Es evidentemente bueno que lo conozcan, pero no es lo esencial, porque la verdad es que esto está escrito en la ley tal cual, ¿eh? No les estoy dando ninguna novedad acerca de lo que les estoy comentando. Voy a referirme muy brevemente a esto porque, vuelvo a insistir, lo que a mí me interesa es que nos anclemos por completo en el concepto de negligencia e imprudencia, y voy a explicar por qué. En cuanto a los derechos, están establecidos en el artículo 89
muchos de estos derechos, ¿verdad? Que hay mucho que es lo que hay que cortar en este momento de la pandemia que estamos viviendo. Algunos que son más evidentes para el caso actual, otros no tanto, pero se los voy a enumerar a grandes rasgos. En primer lugar, hacer uso de los feriados, permisos y licencias y participar de las acciones de capacitación. Ese es un derecho, ¿verdad?, que está establecido en el estatuto, está establecido como derecho irrenunciable. Cuidado, no es que yo tenga una licencia médica y quiera ir a trabajar igual. No tengo esa opción, este es un derecho obligación, por así decirlo. Lo mismo pasa con los permisos, no es que yo tenga permiso y vaya a trabajar igual, ¿ya? En el caso del feriado, vamos a ver con Anfine luego qué es lo que podemos adoptar en el caso de este 2020, porque todos sabemos que cuando no se usan estos derechos se pierden, pero la verdad es que todos sabemos también que tomarse vacaciones este año es como ridículo, por decirlo menos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. En segundo lugar, gozar de todas las prestaciones de los sistemas de previsión y bienestar social, y en ese sentido les recuerdo a los funcionarios públicos que tener dudas acerca de sus licencias médicas, su sistema de jubilación, no tiene nada de malo, la obligación de la institución, en este caso, es proporcionarles toda la información. En tercer lugar, ser defendidos, y aquí hay algo muy importante, ¿no?, que la institución persiga la responsabilidad legal de las personas que atentan contra los funcionarios públicos. Esto es súper importante. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez, no sé si ahora, pero antiguamente, al registro civil, y hay unos carteles pegados bien grandes que establecen este derecho, ¿no? Porque en definitiva muchas veces los usuarios tienen la tentación de ofender o de incluso atacar a los funcionarios públicos, digamos desde el punto de vista físico, y la verdad que frente a eso no puede quedar impune, pero no solamente no puede quedar impune porque hay que denunciarlo, pero hay que exigir a la institución que se haga parte del proceso y que ponga a los abogados o las abogadas para que defienda a ese funcionario o funcionaria que ha sido agredido en el ámbito de su competencia o en el ejercicio de su responsabilidad. ¿Sigamos, Alexis? Bueno, percibir todas las remuneraciones y todas las demás asignaciones también está establecido como un derecho irrenunciable por el funcionario público, para el funcionario público. Percibir las asignaciones adicionales que se establecen en el entendido, sabemos todos que en esta situación de pandemia ha habido un déficit o un recorte presupuestario, mejor dicho, y por tanto muchas de estas asignaciones fueron mermadas, algunas han tenido que, estamos peleando para que no sean devueltas porque fueron percibidas de buena fe por los funcionarios, pero en definitiva están contemplados como un derecho. El derecho a afiliarse a los servicios de bienestar, no creo que sea el caso de ustedes, pero hay algunos servicios de bienestar que ponen bastantes requisitos para ingresar, olvidando que es un derecho a afiliarse, no es que tengan que poner demasiadas condiciones, porque están establecidas. Bueno, a recibir las asignaciones familiares y a formar y afiliarse a las asociaciones de funcionarios o los sindicatos de la administración pública. Eso a grandes rasgos en materia de derecho, a gozar de estabilidad en el empleo, bien entre comillas, porque todos sabemos que esa estabilidad existe básicamente para los que están de planta, no así para los honorarios y las contratas, pero aún así es un derecho que se invoca habitualmente. El escalafón en el caso de los ascensos, la participación de los concursos y la asistencia en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, recordando que los funcionarios públicos tienen un deber más intenso en este sentido, en relación a que el Estado mismo establece que hay que preocuparse muy especialmente de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso respecto a los derechos muy a grandes rasgos. Respecto de los deberes o las obligaciones funcionarias, está en primer lugar desempeñar personalmente las funciones, y aquí la palabra personalmente no está establecida en forma antojadiza. Yo sé que muchas veces todos y todas le pedimos a los compañeros que hagan una pega por nosotros y eso es parte de la colaboración y de los trabajos en equipo. El problema es que cuando no está establecido formalmente, sigue siendo la persona que detenta el cargo el responsable. Entonces, no sirve decir, oye, la amiga o el amigo no cumplió con esto porque finalmente el responsable es el titular, por así decirlo. Orientar el desarrollo de las funciones al cumplimiento del objetivo de la institución,
realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia. Este es una obligación súper subjetiva y es muy delicada porque cada vez que hay un sumario, una investigación sumaria, suele ponerse la infracción a este artículo, ¿eh? Entonces, cuando es muy vago la responsabilidad administrativa que se persigue a alguien, le dicen, mire, lo que pasa es que usted no ha realizado las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, porque es el que más permite, el más vago, el más subjetivo, por así decirlo. Bueno, cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos ordinarios. En materia de cumplir la jornada de trabajo, chiquillos, yo entiendo que es un temazo, pero desgraciadamente debo decírselo, generalmente las destituciones en la administración pública en términos estadísticos se dan por esta causa. Y agravados por el hecho de que se requiere un procedimiento simple, que es muy sencillo, cotejar el reloj de ingreso y egreso, salida, o qué sé yo, el reloj control, para determinarlo. Así que un llamado a cuidar la jornada de trabajo. Bueno, cumplir las destinaciones y comisión de servicio que se disponga, obedecer las instrucciones impartidas por el superior jerárquico con una salvedad. Todas las instrucciones tienen que ser impartidas, o sea, todas las órdenes tienen que ser cumplidas, sí, porque la administración pública es jerarquizada, pero no es que yo no pueda hacer nada si me mandan a hacer algo arbitrario o ilegal, porque ahí existe lo que se conoce como el deber de obediencia reflexiva. Esto es que si me ordenan algo que es ilegal o arbitrario, yo se lo puedo representar a mi jefatura. Observar el principio de probidad administrativa, que en el fondo es la honestidad. Guardar secreto en los asuntos que revistan carácter reservado, de los cuales hay mucho en el INE. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, que es un deber que ya está bien en desuso, porque este es un estatuto administrativo muy antiguo. Se planteaba mucho antiguamente, pero ya no tanto, porque se entiende que un funcionario público es funcionario público mientras cumple con su jornada, no fuera de la jornada. De los datos relativos a las situaciones personales y de familia, proporcionar con fidelidad y precisión los datos relativos a las situaciones personales y de familia es más importante hoy en día que nunca, todos lo sabemos. Evidentemente son datos privados, hay que tener mucho cuidado con ellos, pero son necesarios. Les recuerdo únicamente que la responsabilidad, bueno o malo, pero la responsabilidad, de acuerdo al estatuto administrativo, de proporcionar esos datos es el trabajador, de modo que si uno no informa de los cambios de situación o de los cambios de domicilio, por ejemplo, entonces la institución no tiene ninguna responsabilidad al notificar, por ejemplo, el domicilio antiguo. Es de responsabilidad de los funcionarios poder denunciarlo. Y finalmente denunciar a la justicia ¿verdad?, los crímenes y delitos o los hechos de carácter irregular de que tomen conocimiento. Ese también es un deber planteado a los funcionarios y funcionarias públicas cuando en el ejercicio de su cargo se enteren de que ha pasado algo irregular. Quiero detenerme para ir cerrando por lo menos la primera ronda y poder que podamos conversar. Quiero reforzar esto de las acciones y omisiones, reforzando que la negligencia consiste en dejar de hacer lo que se debe hacer y la imprudencia hacer aquello que no se debe. Eso por una parte. Por otra parte, la responsabilidad administrativa no aparece porque alguien diga que yo soy responsable de algo. Todos tenemos derecho al debido proceso y por tanto tiene que haber una investigación o sumario administrativo. Por otra parte, recordarles algo que me cuesta mucho que los funcionarios lo entiendan, porque yo entiendo por qué no lo entienden, ¿eh? Siempre, cada vez que hay una investigación o un sumario me dicen, bueno, pero que yo no tuve la intención de... Bueno, la verdad es que la responsabilidad administrativa se configura por hechos objetivos, no tiene que ver con el dolo, le pongo yo especial, pero no tiene que ver con que haya habido una intención. Eso es distinto de la responsabilidad criminal o penal, que ahí sí se requiere tener una intención. Entonces, por eso les ponía como ejemplo el secreto estadístico como falta administrativa. Significa que me mandé un condoro y se develó algo que no debía haberse develado, que es completamente distinto al delito de infracción al secreto, porque ahí sí se requiere demostrar que yo tuve la intención de dañar a alguien. Para la responsabilidad administrativa no la hay.
Para ir cerrando a los chiquillos del Alfine, quiero cerrar con esta reflexión que me interesa tanto, antes que me cierres, con el tema de la negligencia y la imprudencia. Fíjense bien, si me han entendido bien, negligente es aquel que deja de hacer aquello que debe hacer. Imprudente, en cambio, es aquel que hace algo que no debe. Siempre, o por lo menos desde mi experiencia ya hace muchos años, el mayor problema lo presenta la imprudencia, no la negligencia. ¿Ya? Todos sabemos que existen funcionarios públicos negligentes, por desgracia, pero no es mucho lo que hay que determinar ahí. Finalmente alguien es irresponsable y punto, ¿no? El problema se presenta con la imprudencia, porque la imprudencia habitualmente tiene una buena intención a la base. Es decir, hay alguien que hace algo porque quiere contribuir a la institución. Me explico. Alguien, por ejemplo, que no tiene una póliza fiscal no puede conducir un vehículo. Pero de repente en regiones, y particularmente en regiones, pasa que no está el chofer o no hay nadie con póliza fiscal. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? Que alguien que no tiene la póliza o que no es muy buen conductor dice, bueno, yo manejo. Bueno, ese es un típico caso de imprudencia. Y en mi experiencia, y por eso que yo quería cerrar con esto para decirles por qué, si ustedes se quedan solo con esto, para mí hay ganancia. En mi experiencia, los mayores problemas que han habido de graves injusticias, pero sancionadas por la ley, han sido los casos de imprudencia. Quiero comentarles solo 2 ejemplos para cerrar, y ahí sí empezamos con las preguntas y ojalá con las reflexiones. Me tocó participar en el caso de Chile Deportes, mal llamado Chile Recortes, y en ese caso, fíjense bien, salvo 1 o 2 personas que fueron condenadas por ser negligentes, o algunos que ya cometieron delitos, la mayor parte del escándalo consistía en conductas realizadas por personas de buena fe, buenos funcionarios, que hicieron algo que no debían. Por ejemplo, que firmaba la secretaria un cheque porque si no el club deportivo se quedaba sin balones de fútbol o sin polera. Que alguien que no era chofer se dedicaba, ¿verdad?, a choferear porque si no los niños se quedaban sin campeonato. Todo eso que parece súper sano, digamos, de buena fe, está muy fuertemente sancionado por la ley. Y el segundo ejemplo, y aquí sí cierro, vuelvo a insistir para hablar y escucharlo, ojalá con esta reflexión, me tocó a propósito de la gente que estuvo en el Sename y en casos que configuraron situaciones graves de imprudencia, inclusive un caso de una muerte, ¿verdad?, que se provocó, fíjense bien, para que vean cómo es de humano y de doloroso también esto, ¿no? Una funcionaria, cuidadora, ¿verdad?, se desesperaron al ver que una niña se estaba asfixiando y empezaron a hacerle reanimación y no tenían capacitación en reanimación. Evidentemente nunca se pudo probar que la niña haya fallecido por culpa de eso, no, pero la sanción legal fue feroz porque el razonamiento de los jueces fue cómo es que alguien que no tiene formación en reanimación puede hacer una reanimación. Y bueno, si ustedes le preguntaran a esos funcionarios, le dirían lo mismo que seguramente le ha pasado muchas veces a algunos de ustedes. Oye, pero es que no había nadie. ¿Cómo no voy a hacer yo algo si veo que alguien está pasándola mal? Y la ley en eso es implacable. Entonces, para cerrar aquí y dar paso a las preguntas, y como les digo, ojalá las reflexiones, vuelvo a insistir, esta es una invitación a conversar. Podemos hacer después una charla que tenga que ver ya con detalle y plazo legal y cómo nos defendemos, pero yo al menos me doy muy por satisfecha si logramos comprender los y las funcionarias del INE que la obligación que tienen como funcionarios es, en el fondo, hacer solo aquello que deben hacer, ni menos, ni más tampoco, ni nada distinto a aquello para lo que han sido capacitados y para lo que han sido nombrados y que es la razón por la cual se les paga además. Eso sería por el momento, Alexis. Gracias. Gracias a ti, Alejandra.
Bueno, como ya hacía la invitación de Alejandra y como también lo plantea la lámina, vamos a iniciar la ronda de preguntas o el debate en sí mismo. Así que, como ya lo habíamos mencionado, le solicitamos pedir la palabra a través del icono de levantar la mano que nos ofrece el combo box de Teams, o bien a través del chat pueden hacer la pregunta o directamente solicitar la palabra. Y en el chat hay una pregunta de parte de Carolina Pardo y dice en relación con el secreto estadístico. Dice, ¿qué es lo que debe primar si el secreto estadístico... A ver, tengo una consulta sobre qué es lo que debe primar, si el secreto estadístico o si debo denunciar alguna situación. Por ejemplo, si estoy encuestando una vivienda o levantando precios a un establecimiento y percibo un acto de violencia o abuso, ¿qué debo hacer? ¿Debo denunciar esta situación o no comento nada porque presencié estos actos bajo el contexto del secreto estadístico? Eso pregunta Carolina Pardo. Sí, sí. Bueno, súper buena pregunta. Oye, mira, lo que pasa es que ahí hay efectivamente un debate acerca de eso, pero tienes que denunciarlo. La diferencia es que tienes que denunciarlo al superior jerárquico, en definitiva a tu director regional primero y a tu director nacional. Él tiene la obligación de hacerse cargo de esta problemática que tú bien planteas, ¿no? ¿Qué es prima? ¿Qué prima? Si el secreto o el deber de denuncia. De ese rollo, por así decirlo, tiene que hacerse cargo en última instancia el director regional, la directora nacional. Ellos tendrán que ver cómo es que resuelven esa problemática. Tu deber se satisface en la medida que tú denuncias aquello que viviste a tu superior, ¿verdad? Diciéndole evidentemente que estaba en un contexto de secreto, pero que lo que ocurrió y que presenciaste es algo grave para que ellos se hagan cargo de eso. Tiene la palabra Alejandro González. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, se escucha. Miren, una consulta. Primero que nada, felicitarlo porque creo que estas iniciativas son bastante buenas e importantes para el desarrollo también y tener clara en dónde estamos pisando todos los funcionarios de INE en este caso. Mi consulta es más que nada porque cuando se hacen, yo creo que a lo mejor me estoy pasando una etapa, se hacen las calificaciones, siempre se le colocan a las personas que acaso tienen nivel de superación o ¿cómo se llama? Otra vez la palabra que es cómo uno lo puede hacer, hasta dónde puede llegar, como decía la abogada, que uno tiene que ajustarse al reglamento, a la ley, en este caso, que su contrato es ni más ni menos tiene que trabajar, pero cuando te piden que tú no tienes espíritu de superación, siendo de que está dentro de lo no legal, porque no está dentro del contrato. Más que nada, ¿qué puedes hacer ahí cuando te califican mal en esa forma? Bueno, mira, qué interesante una reflexión. Yo no te puedo dar una respuesta. Yo, en lo personal, creo que el reglamento de calificaciones está obsoleto, entre otras cosas por lo que dices tú. Si tú te fijas bien, la nota máxima en el reglamento de calificaciones es para aquellos que hacen más allá de lo que les han mandado. Y entonces el ideal de funcionario público en las calificaciones es completamente distinto al que establece la ley, porque el ideal es aquel que es casi un superhombre o una supermujer, ¿no? El problema de eso, a mí me parece que es un problema primero sindical, o sea, de que por qué ese es el ideal de trabajador, cuando el ideal de trabajador debiera ser aquel que cumple estrictamente lo que tiene que hacer, pero no mucho más, porque ese trabajador no es trabajador nomás, po. O sea, es papá, es mamá, es amigo, es pareja, y no necesitamos a una persona que sea el superhombre o la supermujer en el INE. Pero en segundo lugar, tiene un problema legal porque de esas cosas se acuerdan las autoridades cuando califican, pero cuando se presentan problemas legales graves, se olvida. O sea, en los ejemplos que yo les planteo, tú comprenderás que a nadie se le ocurrió decir, oye, mira, finalmente nosotros le pedimos a estos trabajadores que fueran a ocupar el chofer porque nadie podía hacerlo.
Ese no fue el debate. El debate fue, oiga, usted es funcionario público y se entiende que conoce la ley y conoce cuál es su cargo y usted tiene que entender que no lo debe hacer, le diga quien le diga. Entonces, sí, me parece súper interesante tu reflexión. Desgraciadamente no tengo una respuesta matemática para decirte. Yo en esto prefiero ser súper conservadora. Yo creo que uno tiene que tratar de resguardarse lo más posible, tratar de ser dentro de lo poco y nada que permite el estudio administrativo, ser innovador y colaborar con equipo, pero no excederse en algo que pudiera significarle algo más terrible que estar, comillas, menos calificado que el lista 1, que podría ser un sumario, porque eso es mucho más delicado. Bien, gracias Alejandra. Hay otra pregunta que nos plantean, por ejemplo, si entregar un trabajo retrasado es no cumplir, y asociado a lo mismo, ¿cómo un trabajador puede saber lo que debe o no hacer? Esto en el contexto de que hace mucho tiempo ya, al menos en nuestra institución, no recibimos copia de los contratos de trabajo, pues todos quedan en una firma digital, en alguna carpeta virtual, y no tenemos acceso a esas definiciones. Y por lo demás, en el INE se han dado procesos de ajuste, se han reestructurado funciones y cargos sin que tengamos alguna documentación que acredite cuáles son esos deberes asociados al cargo. No sé si se explica eso, sí, Alejandro. Sí, se explica súper bien. Se explica súper bien y bueno, ahí... A ver, mira, en general lo que se debe hacer está asociado a los siguientes instrumentos. El contrato, evidentemente, al perfil de cargos y a las instrucciones que te otorga por escrito el superior jerárquico. Entonces, ¿cómo saber lo que debo hacer? Debería yo tener a la vista mi contrato, tendría que tener a la vista mi perfil de cargo y tendría que tener a la vista las instrucciones escritas que me da mi superior. ¿Cómo saber lo que no tengo que hacer? Tendría que tener a la vista lo mismo, pero además tener conciencia sincera de cuáles son mis competencias y mis limitaciones. Y cuando digo sincera, digo en el sentido de no achacarse. Por ejemplo, si a mí me piden que yo oriente algo en materia de salud, yo tengo que decir que no tengo ninguna competencia, ninguna. Yo soy abogada, no he recibido jamás nada distinto a las ciencias naturales que algunas me hicieron en la escuela y que ya ni siquiera se llaman así. Entonces, creo que, bueno, ustedes lo saben, pero se los recuerdo, lo que no está escrito no existe y por tanto es súper relevante que en algunas cosas que se prestan más dudosas uno pueda irlo dejando y diciendo, oye, mira, yo no estoy segura si esto es parte de mis funciones o no, o dicho de una manera más elegante, como ustedes quieran, ¿no? ¿Sabe qué, jefa? Esto es lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, no sé, ¿me entiendes? Pero de alguna manera dejarlo preconstituido. Y con respecto a entregar algo tarde, si es o no incumplimiento, no es incumplimiento, se llama, pero igual no es grato, pero se llama cumplimiento tardío, que no es lo mismo. O sea, el incumplimiento es no presentarlo. El presentarlo tarde es un tipo de cumplimiento tardío, que no es lo mismo que el cumplimiento eficiente, obviamente, pero es tardío, que no es lo mismo que no presentarlo. Bien, tengo una pregunta por el chat y luego le damos la palabra a Claudio, que tiene la manito levantada. Carolina nos pregunta, y esta es una pregunta súper operativa, dice, ¿qué sucede si una jefatura solicita a una persona que realice funciones que no están contempladas en su perfil? Ya lo habíamos mencionado en una charla anterior, también lo mencionabas tú, Alejandra, ahora, respecto de la obediencia reflexiva, ¿cierto? Y esa posibilidad. Pero ¿cómo actuar? ¿Debo efectuar solo las labores que me competen? Si en este caso se lo está solicitando una jefatura que tiene mayor jerarquía, ¿cómo opero? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago valer este derecho de obediencia reflexiva o cómo operar? Eso es lo que nos pregunta Carolina. Sí. Mira, el derecho de obediencia reflexiva se los comenté la otra vez, se los vuelvo a reiterar y les puedo mandar hasta un formato, pero la idea tampoco es usarlo a cada rato, pero tenerlo a la vista. Es el artículo 62 del Estatuto Administrativo. Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice que si me ordenan hacer algo que parece arbitrario o ilegal, yo tengo que pedirle a mi jefatura que me reitere eso por escrito. Y cuando me lo reitera, entonces recién ahí yo tengo que cumplirlo, efectivamente,
pero quedo exenta de toda responsabilidad. Ya no soy responsable de nada ante la ley externa, ante la ley interna, es decir, un eventual sumario o investigación. Entonces, lo que es complicado, estimados y estimadas, son las instrucciones verbales. Se entienden en casos extremos, pero no todos los casos son extremos. Cuidado. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer esta trabajadora es pedirle por escrito e incluso decirle, ni siquiera es mala onda, sino que, jefa, yo no tengo problema en hacerlo, pero me gustaría que lo dejara por escrito para evitar problemas posteriores, atentamente, qué sé yo. Ahora ya cuando quieren ser más pesados porque el contexto es malo, bueno, ahí le pondrán, oiga, de acuerdo al estatuto del artículo 62 del estatuto administrativo, tal cosa. Y ahí me pueden preguntar a mí si el contexto es ese, pero si no, tienen que tratar de que quede por escrito. Gracias, Alejandra. Claudio tiene la palabra. Hola, Alejandra. A ver, dos preguntas, pero que apuntan más o menos a lo mismo. Si un funcionario en forma reiterada excede su jornada laboral, incluso más allá de 2 horas, la pregunta es, ¿estaría incurriendo en un acto imprudente? El otro, en la misma línea. Una jefatura, a sabiendas que un funcionario excede con creces su jornada laboral y no corrige esta situación, ¿está incurriendo en negligencia? Sí, desgraciadamente sí. Ahora, por eso les digo desgraciadamente, y qué bueno que lo conversemos entre nosotros, porque estamos del mismo lado, por así decirlo. Es evidente que el trabajador no es culpable, salvo situaciones muy puntuales, no es culpable de eso, ¿no? O sea, muy probablemente ese trabajador que esté realizando horas extraordinarias más allá de lo debido, más allá de lo que permite la ley, muy probablemente lo esté haciendo porque necesite esa remuneración o porque la jefatura le está insistentemente pidiendo que lo haga. Pero si tú me preguntas en sentido estricto, efectivamente, las dos hipótesis que tú planteaste, la primera es de imprudencia y la segunda es de negligencia, ¿sí? Por eso te digo, esta idea es que podamos conversarlo, porque tampoco la idea es que nosotros nos pongamos a sancionar a nuestros pares, ¿sí? El tema es cómo nos defendemos ante un ejercicio que pueda ser complicado y sobre todo en estos tiempos. Bien, Alejandra, en un tiempo se dio en el INE, hasta ahora, no sé, la verdad es que me parece que se ha ido regulando, pero mucha subrogancia de palabras. De hecho, hay un par de compañeros que han estado en sumario bajo esta figura, estaban subrogando en una subrogancia de palabras un cargo de jefatura y se vieron enfrentados a una situación negligente de algunos compañeros y han tenido que dar cara de eso en un rol que nunca estuvo por escrito. ¿Cómo se puede defender eso? ¿O cómo podríamos nosotros eventualmente poner atajo a esas situaciones dentro de la institución? Bueno, ese es un caso bien típico, bien típico por desgracia, porque, ustedes me imagino lo saben, si no se lo aclaro, la subrogancia es una de las figuras más reguladas en el estatuto administrativo, tiene que estar establecida por escrito, tiene que tener un plazo que no puede exceder en ningún caso los 6 meses, tiene una regulación bien extensa, entonces es re complicado porque volvemos a lo mismo, ¿no? Uno puede entender que esa persona tuvo que asumir esa subrogancia y que se ve de repente obligada a tener que responder por algo en lo que nunca quiso estar siquiera, ¿no? Y responder por otro. Pero la verdad es que ejerció la subrogancia, o sea, ejerció la jefatura y como jefatura le corresponden todos los deberes de la jefatura y entre otros responde por lo que hacen sus equipos de trabajo. Entonces, eso no tengo, te insisto, cómo decirte qué es lo que se puede hacer. Creo que lo que se puede hacer para futuro, y es para futuro las subrogancias tienen que estar reguladas, porque si no, ese compañero o compañera se va a exponer
porque efectivamente está ejerciendo la jefatura igual, y el cargo de jefatura también es un cargo regulado. Entonces, claramente podría darse una situación como la que yo digo de imprudencia por estar haciendo, ¿verdad?, algo que no debe hacer, sabiendo que la jefatura tiene que asumirla formalmente, por la subrogancia. Claro, bueno, Claudia Méndez nos pregunta más o menos en la misma línea, dice, si me solicitan realizar una función distinta para lo que fui contratado, por ejemplo, y esto se usa muchísimo, para cooperar, ayudar con otra sección u unidad, como comillas, voluntario, dada una contingencia, un incendio, que también es el concepto que se utiliza muchísimo en el INE, sin acto administrativo. ¿Qué pasa ahí? Cuando se menciona este acto y no pasa nada, ¿cuál es la figura? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos abordar esa situación? Bueno, yo insisto en lo que he dicho ya hasta el momento. Yo creo que tiene que dar por escrito, y justamente porque utilizó la trabajadora la palabra clave, el incendio. ¿Sí? Si este tipo de conductas imprudentes generalmente se dan en los incendios. ¿Sí? Pensemos que cuando hay tiempo para pensar en el perfil de cargos, en el tipo de funciones, los convenios de desempeño, este tipo de situaciones es poco probable que ocurran. La mayor parte de las veces ocurre en situaciones de incendio, pues entonces ahí es donde la gente le pide que haga tal cosa, que haga tal otra, y la responsabilidad le cae igual, pues entonces por eso es que es tan importante que empecemos a modificar nuestras prácticas, no en el sentido de no hacer las cosas, pero sí hacerlas con niveles de resguardo, porque de la sanción legal que pudiera venir respecto de eso, es poco probable que alguien se acuerde de nuestra buena voluntad. O por lo menos sí hay algo que les puedo asegurar, un juez no se va a acordar, ni siquiera se va a sensibilizar con la buena voluntad que alguien tuvo al ir a apagar un incendio sin ser bombero. Eso sí se lo puedo asegurar. Bien, otra pregunta, y muy de contexto INE, y es que en general los equipos están con menos dotación de la que debieran tener. Entonces existe un sobrecargo de trabajo. ¿Eso está regulado de alguna manera? Porque de alguna forma se están haciendo la misma función, o sea, la función por la que estamos contratados. Pero efectivamente, en un equipo en donde debiesen haber 10 personas, hay 4. ¿Existe alguna manera o algo que regule dentro del estatuto esa condición en beneficio del trabajador? Más, es poco lo que hay de apoyo para eso, porque fíjate que, bueno, primero una particularidad del INE, no es lo que está pasando en todas partes, está pasando un poco lo contrario, porque ha habido, en otras reparticiones públicas, al haber menos pega presencial, ha pasado un poquito el efecto contrario, es decir, que ha habido más gente que lo que las funciones en la contingencia, que ya por lo demás pareciera que está acabando, por lo menos en términos de trabajo presencial y remoto, que se ha dado lo contrario. Entonces, lo más probable es que el INE esté arrastrando esa situación desde hace ya más tiempo que en la pandemia, y que hace mucho rato que los equipos estén saturados. No es mucha la protección legal que tienes al respecto. Yo insisto, únicamente ir dejando todo por escrito para poder ir preparándose para el evento hipotético de que alguien quisiera hacerles pagar una responsabilidad que no les corresponde. Eso. Bien, gracias. Le vamos a dar la palabra a Walter Vera y luego a Carla Parra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Estimado, una consulta ahí para la abogada. En realidad son 2. Y más o menos basándose a lo que ya están conversando referente al tema de la doble funcionalidad. Si bien hoy en día sabemos que la institución, dentro de lo que fue el tema de los perfiles de cargo, fue una reestructuración y se dejó en claro el tema de perfil de recolector. En este caso, el recolector hay tanto para el área de la N como el IPC. Si alguno de esos funcionarios es derivado a realizar una labor y que no es derivada a través, ¿cierto?, del medio como el correo, verbal, y ese recolector
cambió a hacer esas funciones, tiene que quedar, por ejemplo, si él era de la N y va a hacer levantamiento de IPC, en ese registro, en esa ficha que queda su nombre, de alguna forma tiene algún tipo de penalidad o alguna falta administrativa. Y lo otro es el tema de lo que dijo un funcionario recién sobre el tema de los horarios. El horario en comitivo, ¿hay algún lado del estamento o del estatuto en este caso que lo regularice? Eso sería. Muchas gracias. Ya. Gracias, Mira, respecto de lo primero, yo ahí entiendo que tienes que tratar de dejarlo por escrito porque son equipos distintos. Más allá de que el recolector cumpla una función similar, estamos hablando de equipos distintos con una asignación de cargos distintos. Entonces, debiera quedar por escrito y ahora el correo electrónico es el mecanismo clásico en ese tiempo de que quede por escrito, porque si bien te resguarda el WhatsApp y todo eso, la verdad es que a mí me parecen más pruebas de acoso, lo que pasa con el WhatsApp y los teléfonos, que otra cosa, salvo que los recolectores autoricen el uso del teléfono para una forma válida de comunicación. Que no lo sé, digamos, no sé si así ha sido planteado o no. Pero sí, en alguna parte debería quedar, por último, el nombre, oye, el recolector N, ¿me entiendes? Pero en alguna parte quedar establecido porque pudiera darse un caso, yo entiendo que no se ha dado mayormente, pero podría darse. Y respecto del horario, lo único que está regulado es la jornada máxima de trabajo, que es de 44 horas, y el sobretiempo, que son 2 horas diarias como máximo legal para cualquier funcionario o funcionaria. Fuera de eso, evidentemente estamos dentro de un marco de ilegalidad. Ahora, es muy probable, por lo que me dijeron ustedes de la sobrecarga de trabajo, que muchos de ustedes estén haciendo mucho más que esa jornada. Pero claro, eso no quita que sea reñido con la ley, ¿no? Alejandra, antes de darle la palabra a Carla, Walter preguntaba una cuestión que es como técnica del quehacer de la recolección, y es que el recolector completa, ¿cierto?, encuestas o documento asociado a la encuesta y coloca su nombre. Entonces, si es un recolector de la N y llenó la ficha de una encuesta IPC porque se lo solicitaron de palabra, eventualmente ese trabajador podría estar involucrado o incurrir en alguna falta administrativa. Es que claro, lo que pasa es que ahí hay un antecedente que a mí me falta, digamos, y que tiene que ver con lo técnico que dices tú, que es que si ese tipo de procesamiento de información queda registrado más allá de la ficha, digamos, o sea, si tiene alguna implicancia, porque de eso de repente depende la respuesta, ¿me entiendes? O sea, lo que estoy entendiendo es que a alguien que trabaja en el EN le piden el IPC, y hasta ahí estamos ok, digamos. Ahora, si tú me dices que, oye, quiero que este recolector se haga pasar como si fuera del IPC, evidentemente estamos hablando de algo ilegal. Por eso no podría precisarlo con exactitud, porque desconozco cuál es exactamente de qué instrumento estamos hablando, ¿me entiendes? Claro. Bien, después vamos a conversar con detalle más técnico entonces entre Anfine ¿sí? y Alejandra. Sí. Carla, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta está relacionada con lo que tiene que ver con la subrogancia. Me explico. Yo no sé si yo puedo negarme, por ejemplo, a la subrogancia de las vacaciones de mi jefatura. Yo soy técnico grado 13 y existe funcionario, bueno, soy la única técnico dentro de mi unidad, los demás son todos profesionales y el que tiene el mayor grado es el grado 14. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que todos los años cuando yo quiero tomarme mis vacaciones, yo dependo en definitiva de las vacaciones de mi jefatura, porque él dice que yo tengo que socorrer. Y teniendo su backup, porque se supone que el profesional con el grado más alto debería... Escúchame. No, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Entonces, se supone que el profesional con el grado más alto debería hacer su subrogancia. Sin embargo, él dice que no, que tengo que hacerlo yo, y me deja a mí y a mi compañera de trabajo, que son las que hacemos funciones como paralelas. Nosotros tenemos que, no podemos, por ejemplo, yo no puedo salir de vacaciones si sale ella, ¿cierto? Porque eso va acá.
Sin embargo, mi jefatura con su backup, ellos no tienen ningún problema en salir de vacaciones. No dependen del uno del otro. O sea, normalmente se van los dos de vacaciones. Y soy yo la que tengo que quedar como backup. Entonces, es como siempre la misma... tenemos como la misma disputa, por así decirlo. Todos los años lo mismo. Esa es una de las consultas. Sí. Y la otra consulta que tengo, que en la actualidad yo estoy embarazada. Entonces, en noviembre yo tendría que salir con mi prenatal. Se entiende de que por la contingencia quizás hay menos cantidad de trabajo, pero no deja de haberla, siempre la hay. Y se cuestionó, o no sé si es la palabra precisa, que se cuestionó el contratar un reemplazo para mis funciones. Si acaso era estrictamente necesario, no, porque debido a la contingencia, el trabajo es menos, y hay un montón de factores que ellos tienen como argumento para no contratar a una persona, ¿cierto? Sin embargo, cuando mi jefatura lo planteó en una reunión, porque dijo cuál puede ser el argumento que yo tengo que tener para que sí contrate a una persona. Entonces, independientemente, creo yo, que baje la cantidad de trabajo, esto sí va a afectar en el clima laboral con mis compañeros de trabajo, porque a ellos sí le va a subir la carga laboral independiente de la urgencia, porque lo que estamos viviendo ahora específicamente precisamente que en diciembre va a ser igual. Entonces, no sé si estará bien, no sé si vendrá... si estará acorde con la necesidad de la unidad. El cuestionar esto de contratar a una persona como reemplazo de postnatal. Eso. Uh-huh. Vale, gracias. Oye, mira, respecto de la subrogancia, para que lo entendamos todo, a mí me parece, si está bien lo que me describiste, me parece que evidentemente es irregular. Me explico. La subrogancia se establece por el solo Ministerio de la Ley, es decir, sin necesidad de acto administrativo, cuando quien asume la subrogancia es el grado más alto que sigue a la respectiva jefatura. Cuando no se da eso por distintas razones y se nombra a alguien que no sea el inmediatamente superior en grado, entonces yo tengo que dictar un acto administrativo. Entonces, ¿por qué me parece irregular lo que tú me planteas? Porque, por una parte, tú tienes que asumir la subrogancia siendo que existen grados más altos, ¿verdad? Que ya me parece una primera irregularidad. Y segundo, porque si tienes que asumirla, pese a que existen grados más altos, debería haber un acto administrativo que expresara muy claramente por qué tú y no esa otra persona, y tampoco lo hay. Entonces, no, o sea, si es como tú lo describes, me parece que hay una infracción legal. Ahora, con respecto a la suplencia, que es distinto, ¿verdad? Y que la suplencia no es la figura de la subrogancia, sino que la suplencia tiene que ver con la posibilidad de contratar a servidores o servidoras públicas cuando el titular no puede realizar la función por distintas razones, entre otras por el prenatal. Si la razón es presupuestaria, es decir, no podemos tomar un suplente porque no hay plata, por desgracia, para el año 2020 es correcto. ¿Por qué? Porque en abril de este año, ¿verdad?, se dictó un decreto que establecía limitaciones al presupuesto vigente producto de la pandemia y, entre otras cosas, prohibía contratar suplentes mientras dure la pandemia, que, paréntesis, todavía no sabemos cuánto es. Por el momento tenemos solo por decreto hasta el 25 de septiembre, no más que eso. Si la razón que te están dando no es una razón estrictamente presupuestaria, que es no tener plata, entonces a mí me parece que también está desdibujada la suplencia, porque la única autorización que se tiene para no contratar un suplente ahora, en 2020, es un déficit presupuestario producto de la plata que se tuvo que entregar para el manejo de la pandemia. Ya, porque esa era la duda que nosotros teníamos con lo que tú te refieres a lo que se dictó en abril, que dentro de las que se hacían excepciones me parece que estaban el pre y el postnatal. Ah, sí, tenés razón. Sí. Por eso sí. que esa a mí era la excepción me pareció en realidad a todos. Raro. El oficio 15.
Pero Claro. además, ya, ok, tienes razón, el oficio 15 establece una excepción respecto del pre y postnatal, pero además agravado por el hecho que no te están dando una razón presupuestaria, porque te están dando una razón de otra naturaleza, que es que pueden poner a los demás a hacer esa pega y que no será necesario. Claro, o sea, eso fue que prácticamente deberíamos nosotros, como es lo que se entendió, dividir la pega entre los que estaban por el asunto de la contingencia. Pero hay muchos otros factores que deberían considerarse, como por ejemplo la toma regular de las vacaciones y que alguno quisiera, o sea, porque yo no voy a estar, ¿quién se lo va a poder tomar? Entonces hay un montón de otras cosas que creo que, independientemente de lo que hablas tú de lo presupuestario, también deberíamos de considerarlo. Compañeros, a propósito de lo que nos plantea Carla, quisiera hacer una reflexión como miembro del directorio ANFINE, y es que nosotros como trabajadores y trabajadoras también tenemos que sanarnos, y ocupo este concepto, no se me ocurre otro más adecuado, tenemos que sanarnos del malentendido compromiso profesional con la institución. Lo que nos plantea Carla, a mi juicio, saca a la luz una cuestión que es súper general en el INE, y es que nosotros, trabajadores y trabajadoras, nos estamos haciendo cargo de cuestiones que son de total y absoluta decisión de la dirección del servicio, de la dirección de turno, del ministerio, de otras, de siempre de estructuras superiores. Es decir, si yo me siento mal y no puedo ir a trabajar y me dieron una licencia médica, me la tomo. Yo hago, no es el caso de lo que nos planteaba Carla. No obstante, no es menos cierto que muchos de nosotros o de nosotras, ¿cierto?, esperamos no tomarnos la licencia médica porque podemos afectar al compañero. Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Nosotros, en un acto también de solidaridad con los compañeros, tenemos que liberarnos de esta presión que se nos ha ido depositando en la mochila de los trabajadores y que no nos corresponde. Efectivamente, los equipos en el INE están en déficit de recursos humanos y de eso no nos podemos seguir haciendo cargo nosotros, no nos podemos seguir enfermando nosotros, no podemos seguir sacrificando vida personal para suplir una carencia presupuestaria que viene mal ejecutada desde antes. Aquí, efectivamente, hago la excepción de la situación que estamos viviendo ahora en términos presupuestarios a razón de la pandemia. Pero esto efectivamente se arrastra en el INE hace muchísimo tiempo. Y gran responsabilidad hemos tenido nosotros como trabajadores y trabajadoras porque no nos hemos organizado en denunciarlo, no nos hemos organizado en resistirnos a seguir subsidiando la mala gestión que se viene arrastrando hace mucho rato en la institución. Entonces, le hago una invitación responsable a eso, como miembro de del directorio ANFINE, a que empecemos a poner sobre la mesa cuáles son los derechos de los trabajadores en este ámbito y cómo el clima laboral también se ha ido ensuciando en un acto, como decía un profesor en la facultad. El arte de la política es hacer que las disputas que son verticales se hagan horizontales. Acá no podemos estar peleando entre trabajadores o cuestionando que una compañera o compañero se tome una licencia. Acá hay que golpear la mesa donde corresponde y que se hagan cargo de la falta de personal. Marcelo tiene la palabra. Sí. No se escucha, Marcelo. Sí, eso tiene un antecedente bastante inmediato en cuanto al INE. En la negociación que tuvo que llevar a cabo el equipo de IPC el año pasado, porque era un equipo totalmente colapsado, producto de la falta de recursos humanos, que era ya estructural y que el subdirector de la época tampoco había sido capaz de solventar ni dar cuenta de la misma. Finalmente, por un tema presupuestario, no se contrató toda la gente que se suponía que tenía que llegar. De hecho, quedaron pendientes más contrataciones, dado que estaban apostando también a reestructurar y reorientar recursos humanos dentro de la unidad. Estos procesos, quiero decirlo, son procesos que hay que empezar a denunciar cada equipo, porque muchas veces se pretende que con el mismo equipo humano que ya está superado,
se haga de alguna manera mágica una repartición del trabajo para poder suplir esta deficiencia de recursos humanos. Sí. Compañeros, ¿alguien más tiene alguna duda o reflexión para compartir a razón de lo expuesto? Bien, hasta aquí, o al menos nosotros como Anfine recogemos de lo que se ha debatido como tarea, el que efectivamente tenemos que discutir, poner sobre la mesa o abrir el proceso de discusión con la Dirección Nacional respecto a los ítems que se evalúan en los procesos calificatorios. Entiendo, y ahí Alejandra nos podrá corregir, pero eso está normado también por la ley, no es una cuestión que entiendo pueda resolver sola y exclusivamente el INE, pero como Anfine recogemos la necesidad de empezar a discutirlo y visibilizar la obsolescencia del insumo, que es la evaluación respecto de lo que hacemos realmente y de lo que se pretende medir en base a la ley y en base a la realidad del INE. Y otra cuestión que tengo apuntada para tarea que tenemos que asumir como Anfine es efectivamente solicitar copia de los perfiles de cargo. Tenemos que procurar que la institución le haga saber a todos los trabajadores y trabajadoras cuáles son sus funciones y sus deberes a razón del cargo que ocupan. Así y solo así vamos a poder hacer valer nuestros derechos y también vamos a poder cumplir sin observación nuestros deberes. No sé si alguien más quisiera mencionar algo, si no, para que vayamos cerrando la charla. Sí. Claudio. Don Alexis. Claudio. Mira, volviendo al punto anterior. Institución. En mi opinión, porque no es binario. La carencia de personal en estas unidades. Claudio, espera un segundo que Claudio, hay un problema con el audio, no sé si pasó un camión o algo, pero no se escuchó nada. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, repito entonces. Bueno, decía que en mi opinión, esta carencia de personal en la institución es una cuestión endémica, propia del INE. Yo desde que llevo la institución, la falta de personal en los distintos equipos es dramática y se recurre a esta práctica abusiva de entregar horas extraordinarias mediante algún dinero, horas compensadas, que incluso sobrepasan lo establecido por la ley. O sea, desde que yo estoy, el INE ha violado sistemáticamente la ley en cuanto a jornada laboral. Y hasta ahora, nadie se ha hecho cargo de esto. La organización de los trabajadores, es decir, la propia Anfine, jamás ha tocado este punto. Y yo creo que es el momento de empezar a golpear la mesa, como dice Alexis. O sea, hay hartos golpes a la mesa. Entre esos golpes a la mesa está el respeto a la jornada laboral. En el INE, insisto, es algo endémico. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Tiene la palabra Walter Vera. Sí, por ahí, estimado, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, antes de todo, se agradece la instancia, ¿cierto? Que yo creo que es bastante constructiva para que uno, igual como funcionario, de una vez por todas, igual se vaya incluyendo en las funciones que deberíamos realizar, no solamente aquí son nuestras labores y nuestros deberes, sino que también nuestros derechos fundamentales. Y mira, y para terminar solamente, se agradece a la abogada, igual me contestó lo que yo le pregunté anteriormente, igual lo entendí, lo comprendí, y lo que me gustaría dejar como antecedente para que igual se pudiera ver con Anfine es el tema de los horarios cometidos. Aquí es lo que voy. Nosotros que somos de zonas extremas,
los horarios que manejamos aquí como para llegar de una comuna a otra son mucho más extensas de lo que se ven en otras regiones. Por ejemplo, nosotros solamente en puro llegar a una vivienda cuando tenemos que ir a recolectar algún dato, son mínimo 3 o 4 horas para llegar a una, dentro del directorio que son más o menos 10 viviendas o 12 viviendas cuando son rurales. Entonces sería igual un punto a analizar hasta qué horario más o menos deberíamos funcionar, los que en este caso yo como soy conductor, poder regularizar eso, porque si bien tú lo ves afuera en el mundo privado, hasta ellos tienen un cierto horario que son los conductores de los buses o de otra empresa, tienen un límite de horario. Entonces nosotros institucionalmente deberíamos igual quizá poder ya de ahora ir analizando y cómo ir viendo ese tema, porque ya hoy en día tampoco hemos perdido lo que son el pago de hora extra, sino que ahora son horas compensadas. Y muchas veces cuando uno lo quiere solicitar, de alguna forma como que te critican el tema de que tú tengas que cumplir eso sí o sí. Es el tema de que la eficiencia y la eficacia, yo creo que aquí la institución y a través de los niveles directorios se ha hecho muy visible este último tiempo y en esta última dirección. Entonces sería muy bueno de poder analizar eso y que esa sobrecarga de trabajo no solamente se la lleven los funcionarios que tengan que ir a terreno, sino que debería ser equitativo. Si tú no puedes cumplir la función en 2 días, ir un día más para poder lograr los objetivos, lo que se estipulan, yo creo que sería un previo análisis como para poder concretar y poder realizar y de hacer todo el análisis con los mismos funcionarios que tenemos el conocimiento del terreno, que muchas veces tampoco es tomado en cuenta. Pero eso ya es algo más a nivel regional y a nivel de jefatura, pero me gustaría igual dejarlo en tabla si pudiera ser, y ustedes como Anfine igual poder darle quizá una respuesta a ese tema. Desde ya le agradezco, muchas gracias por todo. Sí, Walter, comentar, súper interesante lo que nos plantea Walter. Este directorio de Anfine en particular, hemos estado muy preocupados también de las particularidades del trabajo en regiones, justamente por lo que comenta Walter, porque hay una estructura geográfica compleja en Chile, todos lo sabemos, y eso también genera ritmos diferentes que nosotros tenemos que procurar. Aquí, además de recoger el guante, y yo lo anoté en mi calidad de secretario para poder discutirlo después con el directorio y cómo abordamos las preguntas de Walter, es también invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a apoyarse en las dirigencias regionales de Anfine. Tenemos dirigencias regionales muy capaces, hemos generado un buen vínculo de comunicación con todas las regiones, y hemos organizado también las macrozonas, justamente en el entendido de que como macrozonas presuponemos pueden tener problemas similares propios de las características de las regiones que involucran esas macrozonas. Así que también invitamos a los trabajadores y a las trabajadoras a sacarnos trotes como dirigentes, siempre con la actitud responsable y respetuosa que le corresponde a cada trabajador y trabajadora. Marcelo tiene la palabra. Sí, me parece que sería bueno si es que Alejandra nos puede contar bien cómo va la normativa de las horas extraordinarias y compensadas, en el sentido de que muchas veces pareciera ser una exigencia del servicio el que uno cumpliera con labores fuera del horario de trabajo, cuando a mi entender estas son optativas y deberían ser, por excelencia, deberían ser remuneradas. Alejandra tiene el micrófono silenciado. Bueno, y todo, en el caso del estatuto administrativo, la regla general es la compensación. Solo cuando no se puede la compensación se pagan. Esa es una de las diferencias con el Código del Trabajo, por ejemplo. El Código del Trabajo establece que lo primero es el pago y solo si no se puede la compensación. En el estatuto administrativo al revés. Ahora, el tope máximo es de 2 horas. Eso. Yeah. Gracias, Alejandro. Disculpa, te interrumpí, Marcelo, no lo caché. No, le daba las gracias a Alejandro por la aclaración. Ah, vale.
hacíamos la pregunta del chat, que es cuál es el alcance del observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Tú mencionabas que eso ya estaba un poco obsoleto, pero sigue existiendo. ¿Y qué es lo que podría implicar? Preguntan aquí en el chat. Mira, existe todavía, pero está obsoleto. Mira, a ver, ¿por qué está obsoleto? Básicamente porque la Contraloría General de la República, por ahí, por el año 2010, empezó a establecer fuertemente la idea de que los funcionarios y funcionarias públicas son ciudadanos y son trabajadores también. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero no lo era tanto, ¿eh? Había gente, por ejemplo, que decía que los funcionarios y funcionarias públicas no se podían meter en política, por ejemplo, que no podían ejercer o a participar en actividades políticas. Y bueno, hasta que en algún minuto la Contraloría dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los funcionarios y funcionarias públicas son trabajadores también, y todo lo que le podemos exigir en materia de derechos civiles y políticos tenemos que exigírselo dentro de la jornada de trabajo, porque fuera son tan ciudadanos como cualquier otro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque alguna gente se apropiaba de eso, de la vida social acorde con el cargo. Y, por ejemplo, veía a alguien que estaba pasado de copa en la noche y, oye, pongámosle sumario porque el funcionario público tiene que ser funcionario público de lunes a domingo. Y desgraciadamente no hace tanto resultado, ¿eh? Pero como te digo, por lo menos en los últimos 10 años la Contraloría ha sido muy, muy, muy intensa en esta idea de que finalmente los funcionarios y funcionarias públicas no son sujetos distintos de la vida social y política de un país, sino que son trabajadores. Y ese pequeño cambio permitió que, por ejemplo, ahora no se cuestione que un funcionario o funcionaria pública participe de actividades políticas en la medida que lo haga fuera de su jornada de trabajo, por ejemplo. Ese pequeñito cambio, ¿eh? Aprovecho de felicitar, para cerrar la pregunta, que ustedes se llamen Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, porque eso está muy, muy, muy en consonancia con lo que estamos planteando y que dicen los tratados internacionales, por lo tanto. Bien. Alejandra, preguntan desde Antofagasta, y es una cuestión muy particular que se da en regiones para nuestro servicio. Nos ponen, la funcionaria contrata, que es auxiliar de aseo, si desea salir de vacaciones por 15 o por 20 días, ¿quién debería hacer las funciones de ella? Y ahí nos cuentan, ¿cierto? Acá en Antofagasta siempre todos hacemos el aseo en la oficina y baño, ya que siempre la respuesta es que no hay dinero para contratar a alguien en horario. ¿Existe ahí alguna figura que, no sé, tal vez fije algunas acciones básicas del funcionamiento del servicio que no se pueden cuestionar en el presupuesto? Sí, no, mira, o sea, descontando el COVID y la pandemia, ahí hay una obligación de suplencia. Hay una obligación de suplencia porque estamos hablando de que es un cargo que es muy específico. Entonces, si uno, o sea, existe un ítem especial para hacer eso. Entonces, que no tengan plata para cualquier cosa podría servir, pero no para cargos o para funciones tan específicas. Hay otras que se podrán repartir en el equipo, pero no, claramente no corresponde. O sea, ahí la funcionaria evidentemente tiene derecho a tomarse vacaciones. Entonces, ahí, como te digo, la única duda que tengo es por la pandemia ahora, por el oficio circular número 15 de abril que ya hemos comentado, pero salvando la situación de la pandemia, evidentemente tienen que contratar a alguien, sin lugar a dudas. Perfecto. Compañeros, compañeras, ¿algún otro comentario? Si no, para ir cerrando, y dado que estamos súper bien en el tiempo que habíamos propuesto. Ahí tiene la mano levantada Juan Carlos. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Yo soy funcionario antiguo en el INE y tengo la preocupación, la inquietud, que la podemos tener muchos de los más antiguos, en el sentido de las vacaciones, que se postergan. Por ejemplo, del año pasado se postergaron para este año, en el caso mío 15 días, y así como va la cosa, al parecer vamos a terminar el año trabajando a distancia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo continúa eso? Esa es mi duda. Ahí, Alejandra, nosotros como ANFINE, gracias Juan Carlos, nosotros como ANFINE elevamos esa preocupación hace bastante tiempo ya, y ha llegado a buen puerto con la Dirección Nacional y en términos jurídicos, con la Dirección Jurídica. Esto hoy día se los comunicamos extraoficialmente,
pero se ha logrado el que se posterguen, se puedan traspasar todas las vacaciones del 2000 acumuladas 2020 al 2021. Es decir, que el próximo año usted pueda tener disponible más días de lo que regularmente podría haber acumulado, de manera de no obligar a los trabajadores a tomárselas en estas condiciones actuales. ¿Ya? Eso para que se queden tranquilos, al menos de que la discusión la dimos, ha llegado a buen puerto, y extraoficialmente les podemos informar que se llegó a un acuerdo favorable para los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto, gracias. Bien. Marcelo, te doy las palabras de cierre dada la hora, y que ya las intervenciones han sido todas evacuadas satisfactoriamente por Alejandra. Sí, compañeros y compañeras, les vuelvo a reiterar el agradecimiento por la participación. Si es que les surge algún otro tipo de inquietud o duda, no duden en hacérnosla llegar al correo de Anfine. Nosotros contamos con el asesoramiento permanente de Alejandra, le podemos hacer llegar las inquietudes de ustedes y les daríamos respuesta oportuna a cualquiera de las inquietudes que pudiesen presentar, que hubiesen quedado fuera de la discusión de hoy. Vamos a